Tal como le habíamos adelantado, un estudio hecho el año pasado arrojó resultados sorprendentes y preocupantes respecto al porcentaje de madres que consumen algunas drogas, pasta base en particular y alcohol. Estudio de madres hecho Sí, fundamentalmente varios en el años llevó Pereira la Rossell, ¿no? Claro, investigación, ¿eh? concluyó el año pasado. Exactamente. Y bueno, esto obviamente genera trastornos, dificultades en la salud de esos niños que están todavía incluso sin nacer y obviamente una vez nacidos. Por eso, para hablar de ese estudio y para hablar además de las consecuencias en la salud de los niños, y que hablar también obviamente en las madres, pero eso es obvio y evidente, es que recibimos al neuropediatra Gabriel González Rabelino, ¿cómo le va? Y también al neonatólogo Mario Moraes, que obviamente tienen datos importantes y conclusiones trascendentes para referirse a este tema. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, cuenten en Gracias. primer lugar la investigación, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿A qué grupo de madres se estudió específicamente? ¿Y cómo se realiza la investigación? Bien, nuestra preocupación fundamental siempre fue ver cómo ciertas conductas que tenemos nosotros pueden afectar a nuestros hijos en el futuro. Cuando una mujer quiere quedar embarazada, quiere lo mejor para su hijo. Si tiene una conducta es porque no sabe las consecuencias, no porque lo quiera hacer a propósito. Eso es lo primero. Estas son mujeres que quieren tener un hijo y quieren tener un hijo sano y en las mejores condiciones. Entonces, desde el año 2002 en adelante empezamos a ver que había un aumento del consumo de algunas sustancias. La pasta base de cocaína de alguna manera fue una sustancia disruptiva, pero nos preocupaba mucho el alcohol también como una sustancia que tenía mucho más incidencia. Y a partir de esos años fuimos recabando datos sobre qué pasaba con el consumo y qué efectos tenía sobre los niños. Por eso nos juntamos los neonatólogos, los obstetras y los neuropediatras para ver en el tiempo qué era lo que estaba Claro. pasando. ¿Las madres confesaban el consumo o tuvieron que buscar otras herramientas para poder comprobar el efectivo consumo de Bien. drogas? Como nosotros queríamos saber exactamente si el efecto se debía a la sustancia, no podíamos confiar solamente en lo que declaraban las personas, porque pueden olvidarse, no porque lo nieguen, pueden olvidarse o no saber. Nosotros no sabemos cuánto alcohol tomamos el 25 y el primero del año pasado, o sea, no nos acordamos exactamente, nos olvidamos esos datos. Y es un periodo casi un año entre el embarazo y un poquito antes. Entonces, lo que queríamos saber era si la sustancia producía efectos, y por eso buscamos un material que dijera en mucho tiempo en el embarazo si había exposición fetal a la sustancia o no. Y eso puede ser la primera deposición de bebé que se llama meconio, Sí. que nos habla de la segunda mitad, de 20 semanas del embarazo que pasó. Y a nivel internacional se sabe que las conductas cambian mucho cuando uno sabe que está embarazado. Entonces, si uno sabía que habían consumido la última mitad del embarazo, era muy probable que en la primera mitad también. Claro. Entonces, el meconio nos permitió eso. Nosotros identificamos el consumo de alcohol, el consumo de derivados de la cocaína, pasta base y clorhidrato de cocaína, y también el consumo de marihuana, que era una sustancia que venía aumentando mucho y está aumentando mucho en nuestro país. Su consumo. Bueno, y las conclusiones derivaron en qué tipo de consecuencias para la salud del niño. Digo, hay consecuencias durante el embarazo, durante el periodo neonatal, y las que nosotros queríamos evaluar también era del desarrollo del niño. O sea, a los 2 años evaluamos estos niños a ver cómo estaban en la maduración cerebral, en las funciones, lenguaje, en lo social, en lo motor. Lo primero, digo, como grandes conclusiones, diríamos que prácticamente la mitad de las mujeres embarazadas habían consumido alcohol. La declaración era la mitad, o sea, en una droga lícita, digo, prácticamente 1 de cada 4 declaraba haber consumido y casi la mitad daba el resultado real en el meconio. Con la cocaína, donde medimos cocaína y pasta base de cocaína, el porcentaje era aproximadamente 1 de cada 10. Y con la marihuana ha habido cambios porque desde la nueva percepción es una de las drogas que va en aumento, pero los porcentajes están habitualmente próximos al 20%. En cuanto a las repercusiones, depende, digo, sigue siendo el alcohol la droga más teratogénica y con más resultados adversos durante el nacimiento y durante el desarrollo infantil, ya que es una droga que se sabe que causa discapacidad a nivel intelectual, motora, del lenguaje. Con el tema de la pasta base, diríamos que los efectos, por supuesto, que pueden aumentar el tema de los infartos cerebrales en la etapa fetal, y es una causa que aumenta el riesgo de que un niño nazca ya con una lesión cerebral. Y los efectos
eso sí puede ser todo o nada, lo puede tener o no. Los efectos, diríamos, a nivel conductual aumentan los riesgos de dificultad de aprendizaje, problemas de atención, de conducta, pero esos riesgos dependen mucho de los factores ambientales. O sea, si el ambiente es favorable del punto de vista del apego, de la continencia, de la estimulación, etcétera, diríamos, el resultado del niño se puede ir mejorando con el tema de la cocaína. No quiere decir que sea buena, es mala, pero depende mucho del contexto ambiental. Con el alcohol, diríamos, si los efectos ya están presentes, muchas veces los problemas son más graves, pueden haber problemas de déficit intelectual, problemas de atención, de aprendizaje, el co-consumo de ambas drogas puede tener un efecto mucho más nocivo. De ahí entonces que hay varias variables que intervienen, pero el consumo combinado de las dos drogas puede ser mucho más negativo. Lo mismo, sin olvidarnos del tabaco, que también tiene sus efectos negativos en el tema del peso al nacer, en el tema, diríamos, del desarrollo también en el punto de vista, los problemas se van viendo, los más graves se ven en los primeros 2 años y los menos graves se pueden ver hasta en la adolescencia. Pero, por ejemplo, el consumo de tabaco más marihuana tiene efectos también muy negativos. Las cifras que compartían recién eran muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de la mitad de las embarazadas con consumo de alcohol. Esto ya trasciende, digamos, un tema de contexto social, ¿no? Estamos hablando quizás de desinformación y también les preguntaba si ellas confesaban su adicción o su consumo, porque no es lo mismo, digamos, en una etapa del embarazo, esa detección y qué se hace en ese caso, que tener que llegar al final del proceso del embarazo para poder entender con la información la adicción de esa madre, ¿no? Creo que todos nosotros cuando vamos al médico a una consulta, confesamos también cuando nos sentimos contenidos y sabemos que no vamos a ser juzgados por eso. Entonces creo que a nivel social existe mucho peso sobre la mujer. La mujer que va a ser madre tiene que ser perfecta, no puede tener defectos. Entonces es muy difícil para una mujer sentirse de alguna manera no aceptada por alguien que tiene poder como es el médico. Entonces muchas veces el no declarar va un poco por nuestra propia actitud, por la actitud del equipo médico. Y además de eso, porque algunas de estas sustancias, hasta ahora, creemos nosotros que negativamente, erróneamente, tiene efectos sobre la tenencia de su hijo. Durante muchos años, en realidad, declarar que habías consumido cualquier sustancia significaba separar al hijo de la madre, tener un lugar diferente y pasar a juez. Y entonces eso generaba mucho miedo de las madres de perder a sus hijos o de ser juzgadas. Ahora estamos hablando de personas que padecen adicciones o simplemente cometen un acto de responsabilidad. Digamos, creo que la responsabilidad es de toda la sociedad, nos incluimos los médicos, la sociedad, los comunicadores, porque no hay dos grupos. Ahí puede haber un grupo sí que tiene una psicopatología importante, que vive en una zona y en un límite, digamos, con poca continencia, donde se suman otras variables negativas, pero hay un alto porcentaje, diríamos, en la cual el consumo de alcohol, hasta el obstetra le puede haber dicho, bueno, cantidades razonables puede consumir, cuánto es la cantidad razonable, depende, digo, de cada uno. No había esa percepción de riesgo del efecto. Y de ahí entonces que nosotros, por ejemplo, en el alcohol, pensamos y se está trabajando también con las autoridades del Ministerio, de establecer un Día Nacional de Conciencia donde se sepa que, bueno, con el alcohol, que como decimos siempre, es la principal causa de retardo mental no heredable en el mundo, hay que establecer un día, diríamos, de la prevención de los efectos del alcohol durante la etapa fetal. Así que, en primer lugar, lo que planteabas, el tema del vínculo con el médico, ¿no? Que ese sea un vínculo que llegue lo suficientemente en profundidad como para la confesión o para poder, bueno, abrirse frente a esa situación. La falta de información o quizás la necesidad de un día de concientización. Pero, ¿qué pasa cuando se detecta, cuando está en el proceso del embarazo y hay un consumo, efectivamente, de alguna de estas sustancias? Bueno, ¿qué mecanismos Eso es importante lo que decía Gabriel, de que no es la sustancia, no es la droga, es la relación que nosotros mantenemos con esa sustancia. Existen personas y en realidad que simplemente con informarle, que no lo sabían, informarle que es negativo y le hace daño, o dejan de consumir totalmente o bajan sustancialmente el consumo. Y entonces simplemente la información, lo que estamos haciendo nosotros acá, simplemente de informarnos, ya cambia nuestra conducta. Ha habido un cambio radical en el tema del alcohol y en el tema del mate. Cuando empezamos a salir sobre el tema de la cafeína, las mujeres en nuestro país han tomado conciencia y han cambiado, porque no lo sabían. Eso es uno, dos. Del mate vamos a hablar, porque
Sí. Creo que también falta información. Y pero eso después hay otras personas que tienen muchos problemas sociales, que viven en la calle, que tienen problemas de violencia doméstica. Un trabajo excelente que está en este libro que hizo la antropóloga Luciana Castelli, de las personas que declaraban consumo, que es un porcentaje muy bajo, es 0,1, una cada 1000 que declara consumo. ¿Ah? En realidad vimos esa población y eran chiquilinas que no tenían un padre, que habían sufrido violencia doméstica, que habían sufrido abuso sexual, que no habían buscado su embarazo, que vivían en la calle, que eran explotadas por diferentes situaciones y que estaban en una situación de pobreza extrema. Entonces, ahí no es la droga el problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como sociedad. Ahí es en realidad, si nosotros mejoramos las condiciones de vida y apoyamos a esas personas, sin dudas que va a cambiar sus conductas, pero estando en la calle con violencia, uno lo ve todos los días al caminar por Montevideo. En esa situación es muy difícil cambiar la situación de un embarazo o del consumo de sustancias. El estudio se hizo en base a los resultados que arrojaban los análisis en el Mecoño. Exacto. Y a los testimonios de las personas. Exacto. ¿No se le practicó ningún tipo de análisis de sangre a esas madres con consentimiento? ¿Sí? En general nosotros diríamos, la mayoría digamos de las drogas que evaluamos se hicieron de las dos formas, la autodeclaración y la detección en material biológico, que era la realidad. Ahora estamos haciendo un trabajo en el cual se mide por el pelo materno, en el cual uno puede medir todo el embarazo, desde el día 0 hasta el nacimiento. Por el pelo, porque se va acumulando. Eso nos da más información. Digo esto porque el periodo más vulnerable, más crítico, es la primera etapa del embarazo. Que muchas veces las madres no saben que están Exactamente. embarazadas. Contanos también en ese sentido qué puede pasar. Claro, ¿no? porque uno dice, a veces piensa en esto que es el consumo mantenido, crónico, pero a veces una borrachera de una mujer que sale de fiesta y que queda embarazada, en el momento que se está formando el embrión y luego las primeras etapas fetales, puede generar un problema mucho más serio. Claro, pero acá muchas mujeres se van a angustiar quizás, ¿no? Porque te dicen eso, bueno, yo el primer mes tomé alcohol, no sé si una borrachera, pero consumí alcohol, los fines de semana, en una fiesta, en una reunión. Por eso no es generar, diríamos, un Psicosis, pánico, claro. porque no es que esto sea algo que sí o sí va a generar problemas. Lo que sí, cuando se hace las campañas de prevención, se hace de que una madre cuando va a quedar embarazada, una mujer, hace una consulta, un asesoramiento genético. A veces quiero saber el riesgo de tener un niño con un síndrome de Down, con una espina bífida. Pero esto es el consejo ambiental, es tan o más importante, porque el 60% de los trastornos del desarrollo son más factores ambientales que genéticos. Y, por ejemplo, se plantea de que el momento de que plantea o programa el embarazo es el momento óptimo para darle todas estas recomendaciones sobre la marihuana, el alcohol y otros tóxicos ambientales también, ¿no? Estábamos hablando hoy del mate, del café, de cuestiones que son de consumo masivo y cotidiano y que están muy arraigados a lo que es la idiosincrasia de los y las uruguayas. En ese sentido también el estudio, ¿qué datos dejó? De los perjuicios que puede tener el consumo abusivo, o normal, ¿no? Capaz que no es abusivo, es normal, de mate, de café. Digo, en el caso de la cafeína, porque la sustancia de la cafeína, lo que produce daño, en realidad no es no consumir. Esto ya desde el año 80, la Organización Mundial de la Salud ya había determinado que consumir más de 300 miligramos de cafeína por día, que es más o menos medio termo de mate, 3/4 litro de mate, si a eso se suma 4 o 5 cafés cargados, o sea, si es el consumo bastante importante de cantidades, en realidad determina menor peso al nacer del bebé. Ese bebé que está expuesto a eso, esta sustancia actúa sobre el flujo, sobre los vasos de la placenta, y entonces le llega menos sangre y menos oxígeno, y el bebé sale más chico, crece un poco menos. El gran problema es que se ha demostrado con el tiempo que nacer chico de peso tiene efectos para toda la vida. Eso es una hipótesis llamada reprogramación genética. Solo por desnutrirse dentro del útero, nosotros, si no tenemos mucho cuidado, cuando seamos adultos vamos a tener más riesgo de diabetes, hipertensión, colesterol elevado, infarto agudo de miocardio, y en realidad vamos a vivir menos tiempo. No es una cuestión de talla. No, eso es una cuestión de que, como el bebé adentro del útero se acostumbró a vivir con poca cantidad de energía, de comida, cuando sale, generalmente crece demasiado y se asocia a obesidad en la infancia. La obesidad en la infancia, junto con el ser chico al nacer, es una bomba para en realidad determinar a largo plazo
efectos negativos que no se corrigen Claro. haciendo cambios después. De todas ¿Cómo- formas, cómo? en la cafeína, digo, como decíamos, no hay demostrado efectos, diríamos, sobre el neurodesarrollo claramente, sí sobre el peso al nacer. Y el principal, diríamos, fuente en nuestro país, pero por amplio margen, es el mate. Y no es no consumir nada, acá no es tolerancia cero como en el resto Pero de no las es drogas. alimentarse a mate, digamos. Exactamente, pero sí tener digamos, no superar una cantidad de cerca de Conducta. 300 miligramos diarios que pueda ser sí nocivo en el peso al nacer. Ahora, con estas investigaciones, ¿no? Con estos 2 libros que además se presentaron este mes, que son muy interesantes y allí está todo, ¿qué se va a hacer? Porque ahora está la información, están las consecuencias del consumo, estudiadas, ¿no? Comprobadas científicamente sobre ese feto, sobre ese bebé. ¿Qué se puede empezar ¿me lo van a mostrar acá? Ahí. Gabriel, Hay metas, tengo entendido que al 2020 hay una meta bien precisa, ¿no? Sí. De lo que se quiere lograr en nuestro país. Estos libros son libros que no son de venta al público, son gratis, que lo distribuye la Universidad de la República, en lo que se llama el espacio interdisciplinario, que es un grupo de la Universidad de la República que para abordar un problema importante en la sociedad necesita el abordaje y la mirada de diferentes disciplinas. Por eso acá trabajamos con los químicos, con los antropólogos, con los sociólogos, con comunicadores. Con uno de los objetivos, este grupo se llama Infancia 2020. Nosotros cuando lo creamos y ganamos un proyecto dentro de la Universidad de la República, la idea era llegar al 2020 y poder tener parcialmente, diríamos, encaminado este problema. Creo que se han logrado cosas. En uno de estos objetivos, cuando se iba a plantear la ley sobre el alcohol, pedimos una entrevista en el Palacio Legislativo con los representantes y vimos que, por ejemplo, no había ninguna normativa sobre el tema de la regulación del alcohol durante el embarazo. Y bueno, de alguna forma nos parece que cuando en el envase que aparezca una notificación, lo del día de la concientización, etcétera, esto que estamos haciendo ahora, ha ido generando un camino que hasta ahora muchas veces, cuando empezamos, veíamos folletos de maternidades que decían consumo de alcohol, cantidades razonables. Mate y café lo mismo, con lo Además, la cual... experiencia de nuestras madres y abuelas que en aquellos momentos todos estos estudios que hoy existen no existían. Ajá. Entonces, quizás tenés a veces lo que ellas te dicen que obviamente al día de hoy Sí, no corre, ¿no? Sí, los cambios en la familia han determinado que lo que se sabía por conocimiento ancestral se ha perdido. O sea, todos nosotros que somos padres en realidad no tenemos a nuestras abuelas al lado viviendo con nosotros o a una familia extendida ayudándonos a cuidar a nuestros hijos. En realidad nosotros somos padres nuevos y con poca información. Y entonces esa información se ha ido perdiendo. Es importante lo que tú decís. Los datos que ustedes hicieron fueron en base a investigaciones con madres del Pereira. Y recién describías aquellas que declaraban el consumo de drogas provenían de un contexto crítico, complejo, ¿no? Del punto de vista social y económico. Para redondear, ¿qué pasa con las madres, con las mujeres embarazadas de clase media o alta, en cuanto a la responsabilidad a la hora también de Bueno, nosotros llevar hicimos adelante el embarazo? una investigación sobre el tema de consumo de sustancias en mutualistas y en realidad va a ser publicado dentro de poco tiempo y en realidad el consumo del alcohol es igual en toda la sociedad. Igual. En todo el mundo se dice que cuanto mayor es la mujer, cuanto mayores ingresos tiene y cuanto mayor nivel educativo tiene, más alcohol toma. O sea que es al revés de lo que se piensa. O sea, el alcohol es Incluso en el embarazo. el alcohol es una sustancia de las mujeres más adultas, en el embarazo estoy hablando, de las mujeres con mayor poder adquisitivo y de las mujeres con mayor nivel de instrucción. Esto es interesantísimo lo que está O sea que en diciendo, realidad o sea, el alcohol no es un problema del Pereira o de pobreza. Claro. Pues se tiende a estigmatizar. Exactamente, como por eso mismo. Lo mismo que pasa con la marihuana y lo mismo que pasa con el tabaco. El tema es que nosotros nos preocupamos por esto, porque esta población, estos niños son los que tienen más riesgo. Como decía Gabriel, o sea, sumar el riesgo del ambiente, de la El pobreza, a policonsumo. todo esto, lleva a que estos niños fracasen en la escuela, que tengan poca capacidad de un buen trabajo, que tengan poco futuro, que esa es nuestra preocupación. ¿Cómo nosotros vamos para nosotros como Uruguay que nuestros hijos y nuestros niños en realidad nos den un país con mejor futuro? Está calculado, Gabriel siempre lo nombra, que en realidad tener un punto menos de coeficiente intelectual de toda la población, un punto menos de coeficiente intelectual, en realidad baja un punto el Producto Bruto Interno de un país. Por eso los países que más se desarrollan son los países que tienen mejor nivel educativo. Creo que es un punto clave, digo, porque tenemos justamente que cuidar
a nuestras futuras generaciones. Los factores ambientales, diríamos, son modificables, los genéticos no. Y diríamos, cada uno de estos factores va sumando puntos para bajar la posibilidad de que esa persona tenga mejor desarrollo cognitivo, mejor trabajo, mejor ingreso, y eso genera mayor ingreso del Producto Bruto Interno. Y eso se puede volcar justamente a todas estas campañas, diríamos, de prevención y de promoción. Por eso digo, hay países que invierten fuertemente en estas etapas y logran, por ejemplo, decimos siempre, el retardo mental, es un término viejo, pero bueno, la gente lo entiende mejor, en el mundo anda entre el 1 y el 3%, ¿sí? En Uruguay podemos tener guarismos muy buenos en determinadas zonas y guarismos muy malos en zonas vulnerables. Y los países escandinavos han logrado bajarlo al 0,5%. ¿Pero por qué? Porque del momento que una mujer plantea quedar embarazada, ya ahí se pone el énfasis los mecanismos. en tratar de controlar todos los factores ambientales. Y que esos sí son controlables y realmente... Y después del embarazo también. Estos países tienen legislaciones muy fuertes también en proteger a la madre en los primeros meses de vida, ¿no? Pero varios primeros meses de vida. Hay que los primeros 1000 días de vida postconcepcional son cuando se forma el cerebro, las conexiones, y son lo que van a determinar después el funcionamiento intelectual. Ahí es donde hay que invertir, digo. Claro, se hacen cosas, ácido fólico en las harinas, en fin, pero claro, si no controlamos los factores ambientales, los resultados no van a ser los mejores. Muchísimas Muchas gracias, doctores, por habernos Por favor. acompañado. Muy interesante. Gracias.